Voy a empezar contándoles algo. Hace unas semanitas atrás, hablando con Alejandra, mi esposa, decía que quería hablar sobre la enfermedad y también sobre otro tema que a veces no hablamos los cristianos. Por lo general no se habla en ningún lugar, porque como tal vez le tenemos cierto temor, no sabemos cómo enfrentarlo, lo evadimos. Pero en estos días que estamos viviendo, en estos días de pandemia, y especialmente en esta última semana, varios de nosotros hemos perdido algún familiar cercano, o alguien de nuestra familia, o un miembro de la iglesia tuvo la partida de algún familiar. Y yo me estoy refiriendo a la muerte. Y hoy quería con ustedes conversar sobre este tema, porque quiero que pensemos que como cristianos la muerte no es el fin. No vamos a charlarlo desde el punto de vista de un abordaje de apologética o de defensa, sino vamos a comentar simplemente lo que dice la Biblia, lo que dice Dios sobre la muerte y cómo los cristianos debemos estar preparados para enfrentarla o para acompañar a otros en ese momento, o cómo como cristianos tenemos que enfrentar y qué reacciones, qué actitud tenemos que tener ante el fallecimiento tal vez de alguien cercano. Pero como te dije antes, me quiero centralizar en lo que dice Dios, en su palabra. Por eso vamos a comenzar y te voy a invitar a buscar dos pasajes del libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1, dice: en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para que todo ocurra en esta tierra. Un momento para nacer y un momento para morir. Y sigue Salomón, que es el autor del libro de Eclesiastés, detallando momentos que hay en esta vida. El momento para sembrar y para recoger. Pero, y así cita todos los momentos que hay en el ciclo de la vida y que podemos ver sobre la tierra. Pero fíjate que él comienza diciendo que en este mundo en el cual vivimos, en esta vida, hay un tiempo para cada cosa. Y lo primero que él cita es que hay un tiempo para nacer, pero también hay un tiempo para morir. El mismo Salomón, ya terminando el libro de Eclesiastés, fíjate en el capítulo 12, versículo 6, dice: acuérdate de tu Creador antes que aún no se ha roto el cordón de plata, ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Es decir, hay algo que Salomón llama a recordar. Es más, comienza el versículo 12 especialmente a los jóvenes y dice: acuérdate en tu juventud de Dios. Pero acá está hablando de que antes de que suceda algo que no podamos solucionar, es decir, que el cordón de plata se rompa o el cántaro se quiebre a la orilla de la fuente, o la polea del pozo se rompa, algo que antes que ocurra la muerte, debemos acordarnos de Dios, porque dice el versículo 7: después de esto el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo hizo. Es decir, tenemos que estar preparados para la muerte. Tenemos que saber que como cristianos la muerte no es el fin. Tenemos que estar preparados también para acompañar a otros y enfrentar la muerte de algún cercano a nuestra vida. Es decir, lo primero que quiero que podamos pensar es que la muerte es un hecho, es una realidad, ¿sí? No es simple una cesación o un terminar de las funciones vitales del cuerpo y que ese cuerpo comienza en descomposición. Es mucho más
a tal punto que la tomamos como con un misterio, ¿no es cierto? Pero hay algo más allá. Es decir, la muerte lo tomamos como natural. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener que pasar por ella si el Señor no viene antes. Pero en realidad no es natural, es normal, podemos decir, pero no natural. Es normal porque a todos le va a ocurrir si el Señor no viene antes a buscarnos, a los que creímos en Él. Pero no es natural, es antinatural, porque ahí está que le tenemos miedo, le tenemos cierto prejuicio, podemos decir, o la evadimos, ¿no es cierto? Pero claro, cuando pensamos en la muerte, pensamos en qué es la muerte. Hay diferentes tipos de muerte y solamente a título de información, viste, como siempre algo, yo busqué la definición de muerte y me encontré que desde la perspectiva médica hay diferentes tipos de muerte. Está la muerte, que es el fin de la vida física y se caracteriza por la cesación permanente de todas las funciones corporales vitales. También encontré que se define como una muerte clínica, ¿no es cierto?, aquella condición del cuerpo en que el corazón deja de latir, no hay presión sanguínea, desciende la temperatura del cuerpo, entonces hay una muerte clínica. A veces hablan de la muerte cerebral, ¿no es cierto?, porque es cuando el cerebro deja de funcionar y muere, pero hay otras partes del cuerpo que siguen manteniéndose vitales, podemos decir, o en movimiento, de una manera, siguen funcionando por un par de horas. También se habla de la muerte cognitiva, es decir, aquella muerte que la persona queda como en un estado vegetativo porque pierde las funciones de la memoria, del hablar, del intelecto, la conciencia de sí mismo y de dónde está. Pero yo quiero centralizarme en esta muerte como el fin de la vida física. Es decir, es la cesación permanente de todas esas funciones vitales. Ahora, ¿qué habla Dios a través de su palabra de la muerte? Y te lo voy a ejemplificar, como te había dicho, por la misma palabra de Dios, que ella misma nos hable. Fíjate, el Salmo 89, 48 dice: nadie puede vivir y no morir nunca. Nadie puede librarse del poder de la muerte. Es decir, la muerte es algo inevitable para todos. El salmista dice: nadie puede escapar de ella. Es algo inevitable. El salmista en el Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas de mi vida, dice algunas paráfrasis, que fueron luego formadas sin faltar, sin fallar y sin faltar ninguna de ellas. Es decir, que todo fue planeado por Dios, que Dios determinó también que el hombre tenía que pasar por la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué nos está diciendo? Que la muerte es un paso, es una puerta a algo que está más allá, a un destino eterno, que después de la muerte, una de las primeras cosas que vamos a tener que enfrentar es el juicio, que la persona va a tener que enfrentar, es el juicio de parte de Dios. También el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, en el versículo 26, dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, la muerte es un enemigo que tenemos, que tiene el hombre, pero que Jesucristo, al morir y al resucitar en la cruz, lo venció, y que en un futuro va a ser completamente destruido porque no va a tener más poder sobre el hombre, sobre aquellos que conocimos a Jesús como Señor y Salvador. También dice Pablo en los Romanos capítulo 5: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, en el plan original de Dios no estaba la muerte. La muerte entró como consecuencia del pecado,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Por Adán y Eva, que pecaron, que desobedecieron a Dios. Ese pecado entró también la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. La muerte es consecuencia del pecado, de la desobediencia del hombre. Por eso, cuando vamos a la Biblia, hablamos de que la Biblia define que hay una muerte física, o a veces la llama también la primera muerte. Es decir, es cuando el cuerpo se separa del alma y del espíritu. Es la pérdida de esas vitalidades, de esas funciones vitales que tiene el cuerpo. Por ejemplo, cuando ahí en Lucas 23 se cita de que el Señor murió, esa palabra que se usa ahí en su original es esto, es la separación del cuerpo con el espíritu, que el cuerpo del Señor dejó de cumplir esas funciones vitales que tiene toda persona. Y todos vamos a tener que pasar por eso, por esta muerte física o esta primera muerte, si el Señor no nos viene a buscar antes. Es un efecto del pecado sobre la vida del cristiano también. Pero podemos decir que es el último efecto que va a tener el pecado sobre nuestra vida. Porque gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo, hemos triunfado también sobre la muerte. Por eso la Biblia habla de esta muerte física o primera muerte. Cuando habla de que el cuerpo vuelve al polvo, de que el alma y el espíritu salen del cuerpo. Por ejemplo, cuando habla de la muerte de Raquel en Génesis capítulo 35, o que el espíritu vuelve a Dios, como leímos antes en Eclesiastés, está hablando de esto. Y esta muerte física o primera muerte no es selectiva. Tanto lo puede tener una persona joven como un niño. Una persona que es pobre como una persona que es rica. Un hombre o una mujer. Un creyente o una persona que no cree en Dios. Pero también la Biblia habla de una muerte espiritual, que la podemos definir sencillamente como esa separación del hombre con Dios. Que esa separación del hombre con Dios porque es a causa del pecado y la desobediencia del hombre. Que la tenemos todos hoy actualmente. El hombre está en pecado, practica el pecado y está, por lo tanto, separado de la gloria de Dios. Está en esa muerte espiritual que lo separa de la gloria de Dios. Cuando en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 3, está Eva siendo tentada por Satanás, Eva le dice: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho: no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Y Eva y Adán no sabían lo que era morir, moriremos, lo que significaba. Lo que sí sabían es que tenían que obedecer a Dios. Y si desobedecían a Dios y comían de ese fruto, iban a morir. Pero no tenían ni idea que era moriremos, que Dios le había dicho que iba a ser la consecuencia de su desobediencia. Moriremos es la separación de la presencia de Dios, que es lo que ellos tuvieron. Porque Dios no se puede relacionar como un Dios santo con alguien que está en pecado, que practica el pecado y practica la desobediencia a Dios. Y moriremos que tenemos ahí en Génesis es justamente esta muerte espiritual, esta separación de Dios. Y también como consecuencia del pecado iban a tener la muerte física o la muerte primera o primera muerte. Pero también la Biblia habla de una muerte eterna. Y también te lo quiero decir en este momento. Habla de una muerte eterna o de una muerte segunda, que es una separación total y eterna de la presencia de Dios. Es una separación total y eterna del disfrute de lo que
Dios tiene preparado para aquellos que creen en Él, que lo aceptan como Señor y Salvador y le obedecen. Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en el 2 capítulo, en el versículo 1, dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, que el Señor, a aquellos que no lo aceptan como su Salvador, que no le entregan su vida, que no se arrepienten, que no cambian su manera de pensar y de vivir. Por eso dice Pablo, no lo conocieron, ni le obedecen, van a sufrir la pena de eterna perdición. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Lo puedes leer después tranquilo. Esa es la muerte eterna, la eterna separación de Dios, la total separación y el no disfrute de lo que Dios tiene preparado para aquellos que creen en Él. Lo que en la Biblia también está como a veces la segunda muerte. Pero quiero decirte que la muerte no fue el plan original de Dios. No era la idea original de Dios la muerte, que la gente muera. No era la idea original de Dios de que alguien muriera de cáncer. O que una mamá tenga un aborto involuntario. O que un bebé naciera muerto. No era la idea originaria de Dios. Es consecuencia del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre. Pero también te quiero decir que así como no era el plan original de Dios, Dios diseñó una eternidad donde dice Juan, cuando vio esa gran visión que estaba en la isla de Patmos, dice Apocalipsis 21:4, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El Señor tiene preparado una vida eterna para aquellos que confían en Él. Una vida después de la muerte, por eso la muerte no es el fin, donde no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a estar la muerte, no va a haber clamor, no hay más duelo. Pero yo quiero llevarte un poquito más allá y preguntarte, ¿cuál es tu reacción ante la muerte? Porque la muerte es una realidad que si el Señor no viene a buscar antes a sus hijos, los cristianos también vamos a tener que pasar por ella. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando algún familiar fallece? ¿Cuál es la reacción cuando un cercano fallece? Mira, alguien dijo, no le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda. Fíjate, esta persona con esta frase lo toma de una forma irónica, ¿no es cierto?, como chiste. En cambio, un gran hombre de Dios como fue Billy Graham dijo, mi hogar está en el cielo. La muerte es solamente un paso. Yo solo estoy viajando por este mundo. Qué conceptos diferentes. ¿Y cómo reaccionas vos frente a la muerte? Hay gente que la enfrenta con desconsuelo, ¿no es cierto? Con desolación. Otros lo toman como en burla, como en chiste. Yo me acuerdo que cuando yo era niño me acordaba de que se hacían chistes y se decía que en los velatorios se contaban chistes y cosas alegres y a lo mejor eso es para evadir un poco lo chocante de la muerte, porque no fuimos creados para morir.
Hay gente que la niega y dice, no hablemos de esto. ¿Sí? Hay otros que tal vez le buscan excusas y la hermosean o la hacen más romántica. Nosotros dicen, no, porque yo creo que voy a reencarnarme en esto. Y sin embargo, Dios dice que no, que se muere una sola vez y después el juicio. En este mundo que vivimos, en este mundo materialista, hedonista, de placer, la gente prefiere disfrutar el hoy. A veces los cristianos también nos equivocamos y disfrutamos mucho el hoy. Y la gente disfruta el hoy, ¿sí? Y se engancha con esto de comamos y bebamos, total, mañana moriremos. Y si vos le hablas de que piensen en la muerte, no, mirá, ahora no quiero pensar en eso, ahora quiero disfrutar, quiero planear, quiero vivir mi vida, ya voy a tener tiempo para pensar eso. Y acordate lo que el Señor hace reflexionar, y lo tenemos ahí en Lucas capítulo 12 cuando dice, de ese hombre, ¿te acordás que juntó riquezas, y hizo unos establos más grandes para guardar toda su cosecha? ¿Y qué le pasó? Dijo, ahora alma mía, descansa, come, bebe y diviértete. Y Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma. Esta noche vas a morir. ¿Y qué va a hacer de todo lo que guardaste? Por eso tenemos que pensar en este tema. Y pensar también en qué hay después de la muerte. ¿Qué hay? Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Fíjate que el proyecto de Dios es darnos una posibilidad de tener una vida eterna, de vivir más allá de la muerte física, si tenemos que pasar por ella. Comienza el apóstol Juan diciendo, Dios amó al mundo, que dio al Jesucristo y Él vino y murió en la cruz. ¿Para qué? Para que al morir Él, Dios cargó en Jesús todos tus pecados, todos mis pecados, para darnos la posibilidad de tener una vida eterna. Es decir, si tenemos que pasar por la muerte física, no tener que pasar por esa muerte espiritual y esa muerte de separación eterna con Dios. Todo lo contrario, si creemos en Él, tenemos una vida eterna. Sigue diciendo Juan, Dios no envió a su Hijo, a Jesucristo, al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es decir, Él quiere darnos una oportunidad. Por eso dice que el que cree en el Hijo de Dios no está condenado. No es condenado después de la muerte. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Por eso una de las preguntas que nos podemos hacer ahora antes de seguir es, ¿crees en Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor? ¿Crees que Él vino un día y murió en la cruz por tus pecados? ¿Lo aceptaste como Señor y Salvador? ¿Le pediste perdón por tus pecados? ¿Te arrepentiste? ¿Estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios? Porque el autor a los Hebreos, y te lo vuelvo a leer en el capítulo 9, versículo 27, dice, está establecido para los hombres que mueran una vez, la muerte física, y después de esto el juicio.
Si Jesucristo no viene antes a buscar a sus hijos, todos vamos a tener que pasar por la muerte física. Y vamos a tener que enfrentar un juicio. Para aquellos que creímos en el Señor como nuestro Salvador y le pedimos un día perdón por nuestros pecados, vamos a pasar por el juicio de nuestras obras. Pero no es para salvación o condenación. Porque creímos en Jesús y ya Jesús pagó nuestras culpas en la cruz. Porque eso es lo que nos presenta cuando vamos a la Biblia y leemos los evangelios, especialmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta que la Biblia habla del sacrificio del Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Y Jesús declaró, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, el morir para nosotros los cristianos es solamente un partir y estar con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Y en esa esperanza tenemos que fundamentarnos, tenemos que agarrarnos, tenemos que creer. Que solamente para nosotros la muerte física es un paso, porque tenemos vida eterna. Porque la muerte espiritual no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo en la cruz ya pagó el precio para darnos vida eterna y no una muerte espiritual. No nos va a justificar, y te lo quiero aclarar, no te va a justificar tus buenas obras, ni porque sufras acá. Lo único que nos justifica es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y la decisión que tomemos hoy acá en la tierra va a ser la que va a definir el futuro. La muerte no es el fin, hay una vida después. Pero lo que vos decidas y lo que decidamos hoy acá es lo que va a definir el futuro. Es lo que va a definir si voy a tener una vida eterna junto a Dios o voy a pasar por la muerte espiritual. Esa segunda muerte, que es de separación eterna de la presencia de Dios. La salvación es gratuita, no la ganamos, es dada por Dios, solamente tenemos que recibirla. Y quiero que te quede esta frase. Lo esencial del después de la muerte va a ser fruto de lo que vos hagas antes. Me gustó y te la quiero compartir. Lo esencial del después de la muerte va a ser el fruto de lo que hayas hecho antes, ahora. Por eso, si no aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que lo hagas. Que cuando termine este video, le digas a Dios, Dios, te pido perdón por mis pecados. Perdóname por mis desobediencias, porque ahora no te estuve en cuenta. Me arrepiento. Te invito a que entres en mi vida, seas mi Salvador, mi Señor, y me des esa nueva vida que vos tenés para cada uno de tus hijos. Y si vos ya hiciste esta oración, acordate que lo esencial del después es fruto de lo que hayas hecho antes. Y de acuerdo a que si aquí en la tierra fuimos fieles, obreros, en usar nuestro tiempo, en usar nuestro dinero, en usar nuestros dones, en usar nuestros talentos, de acuerdo a lo que hicimos acá, vamos a tener recompensa también allá. De acuerdo a acá, si acá fuimos fieles, tal vez nos caímos, pero nos levantamos y seguimos perseverando en la vida cristiana. El Señor nos dirá, allá, buen siervo y fiel, porque fuiste fiel en lo poco,
en lo mucho te pondré. La muerte no es el fin. Y lo que ocurra allá lo vamos a decidir acá. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque de tal manera nos amaste que mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, para que si nosotros hoy te aceptamos a vos como Señor y Salvador y creemos en el sacrificio redentor de tu Hijo, cuando pasemos tal vez por la muerte física, vamos a disfrutar de una vida eterna, vamos a disfrutar de tu presencia y de todo lo que vos tenés preparado para tus hijos. Padre, gracias porque para nosotros los cristianos la muerte es solamente un paso para disfrutar de todo lo que nos tenés preparados. Pero Padre, también ayúdanos a vivir con fidelidad aquí en la tierra, para que si somos fieles en lo poco, en lo mucho podamos administrar, delegando vos lo que querés que hagamos en el cielo. Padre, te necesitamos. Y también te quiero pedir en este momento por aquellos que tal vez están viendo el video y realmente no entregaron su vida en tus manos. Te pido, Padre, para que ellos puedan hoy arrepentirse y aceptarte a ti como Señor y Salvador. Y todo esto te lo pido y oramos en el nombre de Jesús. Amén. La muerte no es el fin. Al final de este video hay un celular con un WhatsApp, hay un correo electrónico donde puedes escribirnos. ¿Tenés dudas? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Quieres un material, una porción de la Biblia? Escríbenos y gustosamente te vamos a contestar. Que el Señor te bendiga.